Hermanos, Señor les bendiga. Quiero agradecer al Señor primeramente por el tiempo que pudimos pasar en Chile, en la conferencia de pastores, como les había anunciado la semana pasada. Estuvimos viajando, ni bien salimos de la reunión el domingo a la noche, con Pastor Denis, con el anciano Eduardo Val. Gracias al Señor llegamos bien a Chile. Era un viaje totalmente nuevo para mí, nunca había hecho un viaje tan largo en auto y gracias al Señor, el Señor nos cuidó en el viaje, el vehículo llegó bien, así que no hubo ningún problema, pero sobre todo quería dar gracias al Señor por el tiempo que pudimos pasar estudiando la palabra de Dios allí, siendo animados por el siervo que el Señor dispuso para predicar, para enseñar. Y quisiera hablarles en esta noche algo acerca de el tema de lo que fue la conferencia allí en Chile. Y quisiera también compartirles algunos pensamientos en cuanto a una de las predicaciones que él predicaba a la tarde sobre Éxodo, el libro de Éxodo y cómo estudiar el libro de Éxodo en ese caso, pero también en cierta forma aplicándolo a el tema que era en esa conferencia. Y bueno, también quisiera dar gracias al Señor por las oraciones de cada uno de ustedes que han estado orando por este viaje y el Señor nos trajo con bien. Ayer, bueno, esta madrugada llegamos dos, fuimos tres y llegamos dos. Al otro lo dejamos allá, Pastor Denis está todavía en Chile por algunos temas de documentación que tiene que recoger allá, pero vinimos con Eduardo Val, y veníamos compartiendo todo el viaje acerca de un montón de cosas, pero también acerca de lo que hemos escuchado, así que íbamos retroalimentándonos también en el viaje, unas 22 horas casi de viaje de vuelta, y casi todas esas 22 horas hablando, imagínense, si habremos tomado agua para que no se seque la lengua. Así que quisiera solamente mencionarles el tema de la conferencia de pastores, conferencia 2022, y el tema era la mentoría de la iglesia local o en la iglesia local. La mentoría, y esa palabra es algo raro para nosotros, no la usamos. La palabra mentor significa o quiere decir un maestro, pero enfocado en la iglesia local tiene que ver con aquel que enseña a otros para que esas personas que son enseñadas y que son formadas en la Escritura y son formadas en el ministerio de la Escritura puedan también formar a otros. Y de esa forma sigue una especie de cadena donde nosotros como siervos del Señor podemos preparar también otros siervos del Señor que a su vez van a preparar otros siervos del Señor. Y acá nos encontramos y nos enfrentamos con tres cosas, y lo primero que nos enfrentamos es con una necesidad, y la necesidad que vemos es la que nos habla Mateo capítulo 9, y lo hemos visto cuando vimos este pasaje en Mateo, que Mateo capítulo 9, versículo 38, al final del capítulo dice que hay que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Los obreros, la mies es mucha, los obreros son pocos, orad para que el Señor envíe más obreros a su mies. Entonces nos encontramos con una necesidad de obreros. Y esa necesidad de obreros nos mueve a que los obreros que hay hagan algo para que otros obreros sean preparados y para que otros obreros estén disponibles para poder servir en la iglesia local y para poder también servir en otras iglesias, si el Señor así lo quiere, y salir a abrir otras iglesias en otros lugares, quizás en la cercanía o quizás aún más lejos. Entonces nos enfrentamos con una necesidad. Y eso no es algo nuevo, no es algo de lo cual no estamos en sabiduría, sino que lo sabemos y
Es algo común no solamente en nuestras iglesias aquí, es común en las iglesias en Chile, que también había muchos pastores allí, en las iglesias en Uruguay, de los cuales también había pastores, pero en todo el mundo. Y es algo que el Señor lo dijo hace 2000 años atrás y hoy en día sigue siendo así. Entonces nos enfrentamos primero con una necesidad. Lo segundo es que nos enfrentamos con un mandato en cuanto a la mentoría, en cuanto a la maestría o ser maestros de otros siervos. Y esto lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, si ustedes quieren ver ese versículo. Sabemos que 1 y 2 de Timoteo y Tito son epístolas de Pablo a pastores, a ancianos. Pero el mandato de Pablo a Timoteo en la segunda epístola es en capítulo 2, versículo 1 y 2, pero el versículo 2 específicamente. En versículo 1, Pablo lo anima a su hijo espiritual. Y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y acá viene el mandato. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y ahí hay una mentoría en cuanto a Timoteo para con los ancianos o los siervos que había en ese momento en la iglesia de Éfeso. Pero después dice, para enseñar también a otros. Y esa es la próxima generación. Y entonces tenemos allí 3 generaciones, Pablo, Timoteo, luego los ancianos y una 4ª generación que todavía quizás no estaba en la iglesia, pero que era algo, que era un mandato. Vemos una necesidad, los obreros son pocos, orad al Señor de la mies para que envíe más obreros. Nos enfrentamos a un mandato, pero también nos enfrentamos a una realidad. Y esa realidad es la realidad de que el tiempo pasa. El tiempo pasa. El tiempo nos pasa a nosotros, las personas, los humanos, los creyentes, nos pasa. Y el tiempo a mí me ha pasado, a ustedes también, a todos nos pasa. Pero la iglesia permanece a pesar del paso del tiempo. La iglesia permanece. Y la iglesia permanecerá hasta que el Señor, como compartía hoy Brian a la mañana, hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y mientras la iglesia permanezca, tiene que haber siervos que estén dispuestos a servir para el Señor, para la gloria del Señor. Y entonces tenemos una realidad, el paso del tiempo. Tenemos una realidad que es el paso del tiempo. Y en esa realidad del paso del tiempo necesitamos preguntarnos qué debo hacer o qué hacer para preparar una próxima generación. Prepararnos para una próxima generación. Y esto es algo común, como ya les dije, para todas las iglesias. Pero nosotros debemos plantearnos, y yo como quizás encargado hoy en día y los que están sirviendo también, pensando en la próxima generación en la iglesia. Y uno podrá decir, bueno, pero para eso falta mucho tiempo. Para eso falta tiempo. Recién estamos empezando. Recién estamos a 1 año y medio de estar como ancianos a prueba, como anciano a prueba. Y falta un montón de tiempo todavía para eso. No, eso pensaremos en su momento, no. Hay que pensarlo porque el tiempo pasa y pasa rápido. Y nos va a encontrar una generación dentro de 10, dentro de 20 años, donde tenemos que estar preparados, donde tiene que haber siervos que estén sirviendo. Y en ese contexto, quisiera que ustedes me acompañen a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, y este pasaje que el pastor Ken compartió expositivamente, de una forma muy interesante, realmente, seguramente como lo comparta yo, y bueno, de hecho he sacado algunos pensamientos, y algunos pensamientos son meditación personal en cuanto a eso, pero seguramente no lo compartiré como él, porque hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Pero quisiera transmitirles, al menos, qué es lo que este pasaje y el propósito de este pasaje y el tema de este pasaje produjo en mi corazón y en mi mente también. Y entonces, en ese contexto donde nosotros tenemos que empezar a preparar hombres y también
en el servicio de las mujeres, a mujeres quizá, a creyentes fieles que puedan seguir esa cadena de enseñar a otros, para otras generaciones. Vemos el capítulo 2 de Éxodo. Y este capítulo 2 de Éxodo lo tenemos como un misterio de lo inesperado, podemos llamarlo, un misterio de lo inesperado. Porque se encuentra entre capítulo 1, donde en capítulo 1 vemos que Dios pone allí una explicación de cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto. Ya habían pasado casi unos 400 años desde que Jacob entró con toda su familia a Egipto. ¿Se acuerdan? Había escasez, había falta de alimentos, y entonces ellos habían empezado a ir a comprar allí. Allí estaba José, el hijo menor, uno de los hijos menores de Jacob. Y entonces allí ellos llegaron con toda su familia. Y en ese contexto vemos que allí estaban pasando por gran necesidad. Versículo 12 de capítulo 1 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y sabemos nosotros, por la historia bíblica que hemos leído, que ellos estaban siendo esclavizados y estaban pasando por muchas penas y por muchas opresiones por Egipto. Eran esclavos allí. Y entonces nos encontramos en capítulo 1, que inicia, podemos decir, el porqué del Éxodo. Vemos por qué Dios va a sacar al pueblo de allí. Primeramente porque Dios había prometido sacarlos, pero también vemos el contexto. Y el contexto nos dice que ellos estaban pasando mal ahí y Dios iba a sacar a su pueblo del lugar donde estaba en sufrimiento. Pero después encontramos de capítulo 4 en adelante, vemos el Éxodo en acción, donde Moisés empieza a actuar y empieza a hacer la voluntad de Dios en cuanto al Éxodo. Y se presenta delante de Faraón y le pide a Faraón que deje salir al pueblo. Y Faraón primeramente endurece su corazón y no deja salir al pueblo. Luego Jehová endurece el corazón de Faraón y entonces vienen esas 10 plagas hasta la plaga final, la muerte de los primogénitos. Pero capítulo 2 vemos una historia que es una historia quizás inesperada, porque nos habla acerca de la historia de una familia y la historia de un bebé o de un niño, ¿no es cierto? Es una linda historia. De hecho, es interesante leerla, la hemos leído muchas veces seguramente en nuestra lectura y la hemos estudiado, pero aquí lo que vemos aquí son tres cosas inesperadas, Y la primera que vemos en versículo 1 al 10 es un comienzo inesperado para Moisés, para el siervo que Dios había escogido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero el comienzo es un comienzo inesperado, porque nosotros quizás pensaríamos que Dios iba a escoger una persona y que esa persona todas las cosas le iban a salir bien, iba a ser encaminado en un carril muy recto, muy derecho, hasta llegar Dios a cumplir su propósito. Pero eso no ocurrió así, porque ocurrieron cosas inesperadas, en este caso un comienzo inesperado. Y vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 10. Rápidamente dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla del juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo:
de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y acá vemos algunas cosas. Vemos un comienzo inesperado porque nosotros, en nuestra lógica, no esperaríamos que un libertador y que el libertador del pueblo de Israel en Egipto saldría de la tribu, como dice el versículo 1, de la tribu de Leví. Su papá era de Leví, de la tribu de Leví, su mamá era de la tribu de Leví. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque cuando Jacob da la profecía de las 12 tribus, de los 12 hijos, en Génesis capítulo 46, 49, allí vemos que Leví, tanto como Leví como Simeón, tuvieron una profecía la cual no era muy favorable para ellos. Y quisiera que me acompañen por un segundo ahí a Génesis capítulo 49, versículo 7. Versículo 5 dice así. Versículo 5. Simón y Leví, Génesis 49, 5. Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Y después vemos la profecía en cuanto a Judá, versículo 8 en adelante. Y vemos dos profecías totalmente distintas. Una que parecía una maldición prácticamente para la tribu de Leví. Van a ser esparcidos por todo el pueblo. Y maldito tu furor. ¿Por qué? Porque ellos, Simeón y Leví, que eran dos de los hijos mayores de Jacob, ¿qué fue lo que hicieron? Engañaron a algunos que habían humillado a su hermana y los mataron. Los mataron. Hicieron una incursión en ese pueblo, el pueblo de Siquem, y los mataron a todos los varones. Y tomaron justicia por mano propia. Y entonces pensaríamos que puede ser, que puede sacar al Señor de bien de esa tribu cuando tenía esta profecía en cuanto a ellos. Pero sin embargo, Dios no obra como nosotros pensábamos muchas veces. Y fue de la tribu de Leví, de donde Él escogió a este bebé, a este niño que nació allí, y que ahora vamos a ver que Él fue también protegido. Fue protegido porque fue cuidado como ¿se acuerdan el arca de Noé? Fue protegido justamente también en un arca, en una arquilla, en una canasta que fue puesta en el río. Ahora, tenemos algunas ironías en cuanto a este pasaje que hemos leído. Algunas ironías o similitudes. Moisés fue echado en el río para ser salvado. Había un decreto del rey de Egipto, de Faraón, que decía que todos los hijos varones de Israel debían ser echados al río. ¿Para qué? Para que mueran. Sin embargo, ¿qué pasó? Moisés fue echado en el río, ¿para qué? Para que sea protegido. Una ironía. Fue protegido, como dije, por un arca, así como todo el mundo pereció bajo agua, pero 8 personas fueron protegidas porque por el arca que Noé fue y construyó. La misma palabra, arca y arquilla, son la misma palabra. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 6, versículos 13 y 14. Pero lo que también vemos aquí, otra ironía que hemos leído, es que su mamá cobró para criar a su mismo hijo. Dios estaba utilizando esa situación que parecía adversa para un beneficio. En este caso, un beneficio para su familia. Crió a su hijo los primeros años de su vida, pero además le pagaron por eso.
algo muy raro. Y además otra cosa, que cuando los varones, los hijos varones, el mandamiento del rey decía, hay que eliminar, hay que exterminar a los hijos varones. ¿Qué es lo que Dios utilizó para seguir con su propósito? Utilizó 3 mujeres. Faraón se pensaba muy sabio en lo que él hizo, para exterminar al pueblo o para debilitar al pueblo de Israel. Y Dios se burló, podemos decir, de Faraón, utilizando 3 mujeres. La primera, su mamá; la segunda, su hermana; la tercera, la misma hija de Faraón. Y Dios no tiene las manos atadas y el hombre no puede atar sus manos para que el propósito, el santo propósito, sea llevado a cabo. Entonces tenemos ahí algunas ironías en cuanto a ese inicio, a ese comienzo inesperado que vemos aquí en capítulo 2. Pero lo segundo que vemos, en versículo 11 al 15, es un fracaso inesperado. Porque cuando Moisés pensaba que él era algo, porque él ahora era el hijo de la hija de Faraón y quizás era uno de los herederos al trono del reino de Egipto, cuando él pensaba que él era algo, él pensó, bueno, Dios me puso en este lugar para hacer algo. Dios me va a utilizar. Ciertamente lo que él estaba pensando era correcto, pero él tenía un propósito correcto, pero utilizó los métodos incorrectos. ¿Y cómo lo hizo? Fíjense en versículo 11 hasta el versículo 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Qué cosa? Que él había matado a un egipcio. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Cuando él pensaba que él podía hacer algo, y seguramente Moisés estaba pensando en las promesas que Dios había dado primeramente a Abraham. A Abraham le había dado 3 promesas, Jehová. Le había dicho, te voy a multiplicar y voy a hacer una nación grande de ti. Lo segundo le dijo, te voy a bendecir a tu descendencia, pero también voy a bendecir a toda la familia de la tierra con tu descendencia. 3 preciosas promesas, de las cuales la tercera nosotros hemos sido beneficiados grandemente, porque de esa descendencia nació y vino el Señor Jesucristo. Y entonces Moisés pensaba en esas promesas, y Moisés pensaba en la promesa que Dios le había hecho también a Jacob, de que cuando ellos entraron en Egipto con su familia, Dios le dijo a Jacob, de acá te voy a sacar de Egipto. Y para eso iban a pasar 400 años. Pero Moisés pensaba en esas promesas. Y él dijo, estoy en la situación donde es lo más probable es que Dios me va a utilizar a mí. Dios me va a utilizar a mí. Pero, aunque él tenía un propósito correcto, utilizó los métodos incorrectos. ¿Cuáles fueron? Un asesinato. Él mató. Lo cual no debía haber hecho. Y una de las ironías de este pasaje, de este párrafo, es que justamente después, años después, Dios utilizó ¿a quién? A Moisés para traer la ley. ¿Y la ley qué decía? Uno de los mandamientos. No matarás. No matarás. Y cuando Moisés veía la ley, él entendía y seguramente se acordaría, yo maté al egipcio. No matarás. Y tantos otros, nosotros sabemos los otros mandamientos que ellos tenían. Pero vemos acá un fracaso inesperado. No era de esperar
lo que ocurrió en este párrafo. Moisés tiene que huir, y tiene que huir lejos, un lugar donde nadie lo conocía, donde parece ser que él estaba allí en un lugar incorrecto, que no tenía que estar allí. A pesar del gran fracaso inesperado, Dios le da una segunda oportunidad, y eso lo conocemos, ¿no? Dios le da una segunda oportunidad. Vemos aquí una demostración de la gracia de Dios en práctica, porque allí en ese lugar donde parecía que ahí se había terminado todo, donde podemos decir, bueno, había un comienzo inesperado, pero parecía que la cosa iba a andar bien, cuando Moisés pensó que Dios lo iba a utilizar y utilizó un método incorrecto, y entonces él se tuvo que retirar, y se tuvo que escapar y huir, y podemos pensar, bueno, ahí ya se terminó la historia de Moisés. Ya está. Cometió una falta, tuvo que irse, ya está, Dios ya terminó con él. Y su vida ya iba a ser un desperdicio. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. De esto entendemos que las buenas intenciones no bastan, sino que debemos preguntarnos el cómo y el cuándo. Y eso es lo que Moisés no se preguntó. ¿Cómo Dios lo iba a utilizar y cuándo lo iba a utilizar? Él obró por su propia carne. Así como su antepasado, Leví, había obrado por su propia carne, matando a aquellas personas en Siquem, él hizo lo mismo. Él obró por su propia carne. Él estaba reproduciendo en cierta forma lo que sus antepasados habían hecho hacía mucho tiempo. Tenemos aquí entonces este fracaso inesperado. Pero por último tenemos un desvío inesperado. Y eso es versículo 16 en adelante. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y la echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio un hijo, y él puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Y vemos aquí este desvío inesperado de la historia, en que nadie, ni siquiera Moisés, estaba esperando que la historia girara en esta forma. Ahora él se encontraba huyendo cuando debía estar actuando en Egipto. Él ahora se encontraba lejos cuando debía estar cerca de su pueblo. Era algo que nadie esperaba, ni siquiera Moisés esperaba que él se encuentre en esa situación. Y eso nos ocurre a veces, cuando nos encontramos en un lugar donde parece ser que el propósito de Dios está tan lejos de ser cumplido en nuestra vida. Lo vemos allí en Madián, 40 años, y parece que es 40 años con una vida en pausa. No vemos nada bueno allí. Él estaba viviendo, estaba haciendo sus cosas seculares. No había ninguna novedad allí. No había ningún trabajo en el cual estaba ocupándose para liberar a su pueblo, porque no lo podía hacer. Y a nosotros nos parece que el tiempo pasa pronto, y Moisés lo sabía. Y le corría el reloj, y él seguía pensando: Dios me iba a utilizar a mí para liberar al pueblo, y yo estoy acá perdiendo el tiempo, 40 años. Y Moisés escribió Salmo capítulo 90, versículo 10. Fíjense, Salmo 90, 10. El mismo Moisés, el mismo que estaba perdiendo tiempo ahí en Madián, porque no había utilizado los métodos correctos, aunque tenía un fin correcto.
Él dijo así, Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan los años y volamos. Y él sabía bien, estaba allí, en stand-by, estaba como un tiempo muerto, 40 años, se me pasa la vida, no tengo más propósito, no sé qué hacer. ¿Se han sentido alguna vez así? ¿Se han sentido que le ha pasado la vida y no saben qué hacer? Que parece ser que el propósito de Dios en su vida no se va a cumplir. ¿Puede ser? A mí me han pasado los años. Y a veces pienso, ¿qué si hubiera tomado ciertas decisiones antes? ¿Qué si hubiera hecho mejor y hubiera utilizado mejores métodos antes? Pero el Señor utiliza, como utilizó aún el pecado. El pecado no estaba de acuerdo con el pecado de que él matara al egipcio, pero aún lo utilizó Dios para llevarlo ¿a qué? A cumplir su propósito, el propósito de Dios. Tenemos aquí algo muy particular también. Y vemos que no era casualidad. Él estaba delante de un pozo de agua cuando llegó a Madián. Delante de un pozo de agua. Y salió una pastora que al final llegó a ser su esposa. Una pastora de ovejas, ¿no? No una pastora como hoy en día las pastoras, ¿no? Una pastora de ovejas, era su oficio. Cuidaba las ovejas ahí en el campo. Pero, ¿se acuerdan ustedes en la historia de los antepasados de Moisés? Una historia parecida. Una fuente, un pozo de agua y una pastora de ovejas. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Se acuerdan? Bueno, yo cuando el pastor dijo eso, yo dije Jacob y Raquel. Jacob y Raquel. Pero también Isaac y Rebeca. Aunque Isaac no estaba en el pozo, estaba Eliezer, el siervo de Abraham, y había sido enviado para traer una esposa para Isaac. En las dos ocasiones ocurrió una situación muy parecida. Génesis capítulo 24, versículo 11, Génesis capítulo 29, versículo 2 y 3, un pozo de agua, una pastora de ovejas. Y Moisés, un pozo de agua, una pastora de ovejas. Era casualidad. Dios estaba utilizando el mismo recurso, podemos decir, ¿para qué? Para que quizás Moisés se diera cuenta. No, te traje acá para que te des cuenta de algunas cosas, pero el propósito sigue. El propósito de Dios sigue vigente. Él dice ahí al final, dice versículo 22, que tuvo un hijo que se llamó Gersón, que dijo, porque forastero soy en la tierra. Él no estaba pensando en quedarse. Y eso me llamó mucho la atención. Porque Moisés, aunque él tuvo que huir de Egipto y que parecía que todos esos años se estaban perdiendo, él todavía tenía la esperanza, porque esa palabra forastero significa exilio, y significa que él no iba a tener una permanencia en ese lugar. Él sabía que ahí él no pertenecía y que él en algún momento iba a volver. Y que Dios iba a cumplir, como dice Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entonces, él estaba confiando en eso. Pero ¿cuándo iba a ocurrir eso? Todavía faltaba mucho tiempo. Todavía faltaba mucho tiempo y él tuvo que aprender algunas cosas. Tuvo que aprender algunas cosas. Y entonces, aquí vemos el tema de este capítulo. Porque el pastor dijo, piensen cuál es el tema del capítulo. No lo dijo. Nos dio el título, pero no nos dio el tema. Y el tema podemos ver aquí con estas cosas inesperadas que ocurrieron en la vida de Moisés. Pero cuando vemos el final, vemos que la providencia de Dios en esperar, vemos la providencia de Dios en esperar a sus siervos en preparar a sus siervos para su obra. La providencia de Dios en preparar a sus siervos para su obra. Dios lo hace de distintas formas. No lo hace siempre igual. En el caso de Moisés lo hizo de esa forma, con cosas que eran inesperadas. Primero,
porque salió de una tribu que parecía ser que no iba a salir el libertador de Israel. Segundo, porque cometió algo que no debía haber hecho y tuvo que huir. Y tercero, porque en ese lugar se dio un giro inesperado. Y ese giro inesperado fue cuando él se encontró con Dios en la zarza y él regresó para cumplir el propósito de Dios. La providencia de Dios en preparar a sus siervos para su obra, vemos aquí. Y podemos ver algunas aplicaciones prácticas de este pasaje. La primera de ellas es que la providencia de Dios nos prepara al protegernos del mal y ponernos en circunstancias que conducen a su plan. ¿Cómo fue en la vida de Moisés? Fue de la forma más irónica, ¿no? En una arquilla en el río, donde los niños varones iban a morir, él conservó su vida. Y entonces la providencia de Dios nos prepara y nos protege del mal y hace que las circunstancias nos conduzcan a su plan. Lo segundo que vemos aquí es que la providencia de Dios nos prepara al vencer sobre el pecado y usarnos para dirigirnos a su plan. Nos protege del pecado, pero además también lo utiliza a veces para dirigirnos a su plan. Y lo tercero que vemos es que la providencia de Dios nos prepara, y esta me gustó mucho, porque nos prepara para humillar o al humillarnos y madurarnos. Al humillarnos y madurarnos. Moisés no estaba como un campeón en Madián. No estaba victorioso en Madián. Él estaba victorioso, ¿cuándo? En Egipto. Cuando él pensó que ahí Dios iba a hacer enseguida, iba a cumplir su plan enseguida. Y él tenía ya su método para hacerlo. Y era exterminar a todo lo que se le cruzaba por delante. Parecía ser. Moisés aprendió algunas lecciones aquí. Aprendió que en Egipto él pensaba ser algo. En Egipto él pensaba que era algo. Pero después se dio cuenta en Madián que no era nada. En Madián se dio cuenta que no era nada. Pensaba que era algo, cuando él llegó a Madián se dio cuenta que él no era nada. Pero luego él comprendió que Dios puede tomar nada y puede hacer algo bueno con eso. Puede hacer algo con eso. Y eso es algo que me tocó sensiblemente porque a veces, o muchas veces, pensamos que somos algo, que tenemos ciertas cualidades, características, tenemos ciertos talentos y que podemos hacer y deshacer y hacer esto y lo otro. Y el Señor, en su providencia, tiene que humillarnos y demostrarnos de que nosotros no somos nada y de que Él es algo y de que Él va a usar esa nada que nosotros somos para hacer algo con nosotros. Por último, la providencia de Dios, y esto es una aplicación en cuanto al Señor Jesucristo. Vemos aquí también, como dice la palabra de Dios, la Biblia habla acerca de Cristo, todas las páginas hablan acerca de Él, pero la providencia de Dios preparó a Cristo para su obra redentora. ¿De qué forma? ¿De qué forma parecida a la historia que vimos hoy? ¿Se acuerdan cuando Jesús era un niño, un bebé? ¿Qué pasó? Hubo un edicto del rey. Así como hubo un edicto de Faraón que decía, ¿qué cosa? Maten a todos los niños varones, échenlos al río. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, ¿quién fue? Herodes. Herodes hizo un decreto y dijo, maten a todos los niños de 2 años para abajo. Similitudes. Estamos viendo ahí que también la providencia de Dios preparó a Cristo para su obra de redención. ¿Por qué? Porque además, ¿qué otra similitud vemos? Vemos que Dios guardó a Jesús de ese decreto del rey. ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo llevó? No lo llevó al desierto, no lo llevó al río Nilo, pero sí lo llevó a Egipto. Lo llevó a Egipto y lo guardó allí. Fue algo
algo como que se revirtieron las cosas allí. Porque en la historia de Moisés vemos que Faraón es el que da el decreto. En este caso no es Faraón el que da el decreto, sino que es justamente un judío el que da el decreto, que era Herodes. Y Herodes tratando de matar a alguien de su propio pueblo. Pero Dios protegió. Así como protegió a Moisés, protegió a su hijo. Y vemos en Mateo capítulo 2, versículo 15, acompáñenme allí, porque la providencia de Dios preparó a Cristo para su obra de redención. Y Dios está en todos los detalles en cuanto a esa obra, estuvo en todos los detalles y guardó a Cristo, aquel niño, aquel bebé. Versículo 13 hasta el versículo 15 de Mateo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y esto el profeta lo había escrito de una forma también escatológica, futura. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía en cuanto al niño Jesús, al niño que había nacido en Belén. Tenemos aquí entonces esa providencia de Dios que preparó a Cristo para la obra de la redención. Y Dios está en control de todas estas cosas. Pero lo que a mí me animó es eso, que el propósito de Dios va a ser cumplido y a veces nosotros no entendemos de qué forma lo va a cumplir. Lo que sí es que nosotros tenemos que tener ese mismo sentimiento que tenía Moisés. Cuando él estaba en Madián, él era forastero allí. Él sabía que había un propósito de Dios para su vida y que él no pertenecía ahí. Él no se arraigó a Madián y él no se quedó en Madián para echar raíces ahí y hacer sus cosas ahí y olvidarse del plan de Dios. Era algo temporal y Dios lo llamó y lo utilizó. Dios lo llamó y lo utilizó. Y parece ser que, como dijo el pastor, 40 años, vemos los tres tercios de la vida de Moisés. Y vemos 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años en el desierto guiando al pueblo. Nosotros no vamos a vivir 120 años. O sea que no tenemos tanto tiempo como Moisés. Tenemos menos tiempo. Y quizás nosotros estamos en esos segundos 40 años. Pero Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Pero tienes que ser sensible a su mandato. Sensible a su mandato. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que podemos escuchar, podemos leer, podemos meditar. Gracias, Padre, por el ánimo que tú nos das y gracias, Padre, por esta hermosa historia que tú has dejado para nosotros, para todas las generaciones. Y gracias que nos enseña muchas cosas prácticas para nuestra vida también, así como lo ha sido en la vida de Moisés. Pero, Padre, pedimos que nos demos cuenta que realmente no somos nada, no somos grandes, no somos magníficos, sino que somos nada. Somos nada que utilizado en tus manos podemos ser algo para tu gloria y pedimos que así sea en nuestra vida. Pedimos que podamos ser sensibles y podamos estar dispuestos a cumplir ese propósito, a ser llevados a ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que no resistamos a tu voluntad, donde nos encontramos muchas veces resistiendo a tu voluntad. Pedimos, Padre, que seamos sumisos y seamos llevados por ese camino para que tú seas glorificado. Te damos gracias, Padre, por cómo también tu providencia fue efectiva para que Cristo pueda venir a este mundo, pueda ser protegido del malvado y pueda llegar a ese lugar cúlmine, a ese clímax de la historia
que fue la cruz. Te damos gracias, Padre, por ese sacrificio y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.